Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante. Este tema posiblemente le toque las susceptibilidades a muchas personas. Es el tema del alcohol, del consumo de alcohol, del alcoholismo y de todo lo que implica socialmente hablando, familiarmente hablando, en nuestra mente, el que le pasa a nuestro cerebro cuando consumimos frecuentemente estas bebidas. También qué le pasa a nuestro cuerpo en lo físico y en la materia, ¿no? ¿Qué pasa alrededor en escenarios diarios como el trabajo, como nuestro hogar, como el dinero? Y por otro lado, la parte espiritual, ¿listo? Cómo el impacto del alcohol nos puede cambiar totalmente la vida. Así que en este episodio de hoy los invito hasta que se queden hasta el final para que podamos explorar juntos este tema. Bueno, quiero primero que todo dar como lo que yo siempre he visto. Yo tengo 29 años y siempre en toda mi existencia, aunque nunca en mi familia nadie fue como tal alcohólico, no, pero en mi país, en Colombia, es frecuente, es muy frecuente que tú accedas a escenarios para poder beber estas bebidas alcohólicas. Por ejemplo, no sé, hay un baby shower, hay un cumpleaños, hay un matrimonio, hay cualquier celebración social y en absolutamente todas las celebraciones siempre hay alcohol. Recuerdo que mis compañeros del colegio se reunían, no sé, cada 15 días, cada 8 días, y el encuentro era específicamente para ir a consumir bebidas alcohólicas. Era para beber alcohol, para emborracharse en casas, para hacer como tomatas, no sé cómo les dirían ustedes. Y el consumo social de esta bebida es súper naturalizada en mi país. De hecho, creo que en muchas partes del mundo y de América Latina es una bebida que se vende en las tiendas, que se vende inclusive a los niños, a los jóvenes. Claramente entre la ley está prohibido, pero pues, en el colegio, por ejemplo, yo lo hice, ¿no? Que va uno y compra o algún adulto te compra el alcohol y te lo da. Y se hace parte, por ejemplo, del colegio, que estos grupitos de jóvenes o de adolescentes van a otros escenarios a buscar bebidas alcohólicas, a embriagarse. También desde niños hay papás que le dicen al niño para que pruebe y entonces te dan bebida alcohólica y es como demasiado frecuente y demasiado común esta bebida. Creo que socialmente hablando, el vínculo de la amistad se relacionó demasiado con este tema del alcohol. Siempre, por ejemplo, en las comerciales de las cervezas en Colombia, siempre era como que vamos a celebrar el Día de la Amistad con tal cerveza. O hay un logotipo especial que dice como tal nombre de cerveza, la cerveza que une a tus amigos. Como que siempre se ha relacionado esta bebida con el disfrute, con el gozo, con la amistad, con el vínculo, con estar en compañía. Y yo creo que esto es uno de los factores por los que muchas personas ingresan a este mundo del alcoholismo de una manera muy sutil, de una manera muy disimulada. Y como es una bebida que está en todas las tiendas, que está en prácticamente todos los escenarios del mundo, y por ejemplo en Colombia es muy frecuente, acá en Estados Unidos también, en las gasolineras, es un poco más regulado, pero igualmente lo hay también en casi todos los escenarios, supermercados, en las gasolineras, o sea, hay muchísimo alcohol por todo lado. Y se ha vuelto una bebida que es socialmente aceptada y yo creo que ese es el conflicto, que no la identificamos como una amenaza, pero en teoría gran parte de la población son alcohólicos porque siempre la gente permanece tomando, ¿sí? Entonces no entiendo por qué esta bebida no la han regulado cuando los daños que genera en el ser humano son muy fuertes, ¿sí? Y son inclusive trascendentales a lo largo de la vida. Entonces, en este video no vamos a juzgar a nadie, en este video no vamos tampoco a juzgar la bebida alcohólica. Recuerden que nunca debemos echarle la culpa como tal al elemento,
sino entrar nosotros en un estado de conciencia y poder autoobservarnos y evaluarnos de qué es lo que estamos haciendo como seres humanos, de qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, de cuáles son mis virtudes o cuál es mi base, ¿cierto? De filosofía de vida, de virtudes, de valores, de comportamientos, de hábitos, que me tiene con los resultados con los que estoy. ¿Listo? Por eso lo vamos a ver desde el ámbito mental, físico, emocional, familiar, espiritual, y vamos a tocar todos estos temas para ver cómo se ve esto en la realidad, porque yo creo que cuando nosotros nos dan estadísticas, es muy fácil ver las estadísticas, es muy fácil decir, ah, sí, tanta gente es alcohólica, pero el punto es que es una problemática social que hay muy invisibilizada, porque además seamos realistas, la venta de alcohol genera grandísimos recursos a diferentes industrias a nivel mundial. De hecho, es una de las bebidas que más se vende, ¿sí? Por ejemplo, acá en Estados Unidos es igual, o sea, acá, no sé, por ejemplo, la población migrante, yo creo que en general todo, no solamente la migrante. La verdad es que no puedo generalizar, pero sí sé que el consumo de alcohol acá en Estados Unidos también es demasiado fuerte, y además que este consumo de alcohol se relaciona demasiado con el consumo de la marihuana. Entonces es como una bomba de un montón de cultos autodestructivos que la gente ha normalizado. Normalmente donde hay alcohol hay cigarrillo, normalmente donde hay cigarrillo hay marihuana, ¿sí? Y hay como un montón de hábitos ahí. Ya después entonces en la discoteca, lo poco mucho que yo he podido observar acá, los fines de semana se toma muchísimo, muchas personas, pero estos comportamientos los pude evidenciar mucho más en población migrante. No estoy generalizando, obviamente no todos ni en todos los lugares. Lo que yo vi desde mi experiencia es que un montón de migrantes están tan agobiados de su vida, están tan cansados de su trabajo, están tan agotados mentalmente, físicamente, no están viviendo en propósito, lo que genera como que ellos tengan estos comportamientos de beber alcohol frecuentemente, y adicionalmente de que esto lo hacen, digamos, sus días libres o entre semana, o como que en sus tiempos libres, entonces se reúnen todos los migrantes y este es el plan, ¿no? Ir a tomarse unas chelas, entonces ve a uno a estas personas inclusive fuera de los restaurantes en los que trabajan o en la discoteca siempre, y al otro día trabajando vueltos nada. Yo también pasé por eso, ¿sí? Yo en Colombia no tenía una frecuencia de alcohol, es como que yo no lo veía como algo, bueno, recuerden que tampoco nada es bueno y malo, pero no es una bebida que te genere bien, que te genere bienestar. Entonces no se trata de la bebida, se trata de lo que nos hace a nosotros, ¿sí? Y pues sí, como en Colombia esto era muy normal y muy socialmente aceptado, pues como que bueno, de vez en cuando un fin de semana comprábamos unas cervecitas en mi casa, poníamos musiquita, pero no era muy frecuente. De hecho, recuerdo que un tiempo, recién salí del colegio, como que cogí esta frecuencia de salir mucho a discotecas, y me acuerdo que yo estaba súper agotada toda la semana para ir al trabajo. Entonces yo dije, no me sirve porque me gasto mucho dinero y tras de todo me deja muy cansada. Entonces eliminé este hábito por completo y ya salía muy de vez en cuando. De hecho, ya después prácticamente no salía porque trabajaba todo el tiempo, estudiaba el resto del tiempo y pues los fines de semana también los trabajaba, estudiaba, o sea, como que este hábito no lo tuve en Colombia. Sin embargo, ustedes saben que cuando llegué a Estados Unidos encontré que esto era muy frecuente y también lo normalicé por un tiempo en mis hábitos, más o menos lo que fue como por unos 8 meses, 9 meses, como que normalicé mucho este consumo de alcohol. Siempre en mi mercado compraba alcohol, siempre tenía una botellita de vino, antes de dormir el vinito que para relajarnos, y obviamente esto genera pues unas fracturas físicas, mentales y espirituales. Entonces ya después de verlo así como en un contexto muy general, vamos a pasar ya como en forma a ver qué nos trae este tema. Dice que el alcoholismo es un trastorno complejo que afecta múltiples dimensiones de la persona. Cada una de estas áreas sufre un impacto devastador que en conjunto forma un ciclo de autodestrucción del que es muy difícil salir sin apoyo adecuado. Recuerden que siempre hay unos estados
eh, o grados en los que cualquier tipo de adicción se puede presentar en una persona. También recuerden que en cada cuerpo estas bebidas o estas adicciones se presentan de forma diferente. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una adicción? La frecuencia, que se haga frecuentemente, la cantidad, el entorno, o sea, que lo hagas frecuentemente, es más que todo la frecuencia. ¿Listo? Pero acá cada uno va a hacer su propia evaluación, la idea no es etiquetarnos en que seamos o no seamos, pero sí que entremos en un estado de conciencia, de entender el por qué estoy bebiendo esta bebida o el para qué la vida me pone esta situación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a explicarles a nivel cerebral qué influye o en qué interfiere esta bebida. Dice que el alcohol es una neurotoxina, lo que significa que es tóxico para las células nerviosas. Cuando una persona consume alcohol, el cerebro sufre varios cambios químicos y estructurales que afectan el comportamiento de las emociones y la capacidad cognitiva. Alteraciones de los neurotransmisores. El alcohol actúa principalmente sobre el sistema de neurotransmisiones GABA, que es el responsable de la inhibición y relajación del glutamato, que promueve la excitación cerebral. El alcohol aumenta la actividad del GABA, generando una sensación de calma y euforia temporal, pero inhibe el glutamato, causando sensación de disminución de las funciones cognitivas. Esto crea un desequilibrio en el cerebro, lo que conduce a la dependencia. El efecto en la dopamina y el circuito de recompensa. Uno de los aspectos más peligrosos del alcohol es su impacto en la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Cuando se consume alcohol, los niveles de dopamina aumentan, generando una sensación de bienestar y refuerzo positivo. Esto forma un ciclo en el que el cerebro anhela repetir la experiencia para liberar la dopamina. Con el tiempo, el cerebro produce menos dopamina naturalmente y depende del alcohol para sentir placer, lo que lleva a una adicción. Los daños cognitivos y la pérdida de la memoria que el alcohol genera afectan directamente el hipocampo del área del cerebro encargada de la formación de nuevos recuerdos. A largo plazo, esto puede causar amnesia o lagunas mentales en momentos de embriaguez y afectar la memoria a largo plazo. En casos graves, el daño cerebral es irreversible y puede derivar en enfermedades como el síndrome de Cox-Sacks-Ford, que implica una pérdida significativa de la memoria y otras funciones cognitivas. Ustedes saben que absolutamente todo lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestra vida nos altera directamente nuestro cerebro. Ustedes saben que nosotros y nuestra mente funciona por medio de estímulos, ¿sí? Por medio de estímulos, por medio de intercambios de estímulos en la mente, ¿sí? Cuando nosotros generamos dopamina instantánea, esto lo hemos hablado en otros podcasts, con alcohol, con redes sociales, con algún tipo de vicio, con comida, con cosas instantáneas, el cerebro se acostumbra a generar estos estímulos cuando recibe estos impulsos instantáneos por cosas externas, ¿sí? Por ende, el alcohol al generar químicamente estos efectos en el cerebro genera que surja este estímulo de dopamina. Al generar este estímulo de dopamina y de placer, entonces es cuando se empiezan a generar adicciones. Adicionalmente, si nosotros relacionamos este consumo del alcohol con que las personas ya no están tan solas, con que muchas veces cuando las personas están bajo los espíritus del alcohol, hablan diferente, se expresan diferente, bailan, dejan la pena, es como si hubiera otra persona ahí que ni siquiera es la que frecuentemente se comporta. Y esto genera que entonces hayan no solamente el estímulo como tal de la bebida química y del balance químico, de la alquimia que hace esta bebida con el cuerpo, sino que hayan unos estímulos emocionales. Y al haber estos estímulos emocionales, entonces empiezan a generarse unos vínculos con la bebida y con el entorno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que es una persona que frecuentemente no tiene amigos, pero la invitaron a una fiesta y tomó estas bebidas alcohólicas porque el resto lo estaba haciendo y
le fue súper bien, bailó, la gente se dio cuenta que era una persona súper divertida, ahí hay un refuerzo externo, ¿sí? Porque la persona se sintió acompañada, porque la persona se sintió vista, porque la persona sintió que no estaba sola, porque se sintió aceptada en un entorno. Y al esto generar un vínculo con ese ambiente que se generó, por ejemplo, con esa experiencia, entonces la mente guarda estos estímulos, guarda estos recuerdos, guarda estas emociones y emocionalmente también se empieza a generar un vínculo o un estímulo con la bebida porque te asocia directamente este placer, este gozo, las amistades, un círculo de personas que te aceptan, un círculo de personas que se comportan un poco más relajadas bajo este estado de embriaguez, lo cual en el fondo genera una aceptación social, ¿sí? Entonces, al haber un vínculo ya emocional, al haber ya una emoción de que te divertiste, esto también se correlaciona mucho con esos estímulos cerebrales que generan esta dopamina. Por eso siempre el contexto en el que se genere esto es muy importante, ¿sí? Y ya vamos a ir a la parte espiritual o a las causas del porqué, ¿vale? En efectos emocionales y de personalidad, a nivel emocional, el alcoholismo lleva a una disminución de autocontrol y la regulación emocional. Las personas suelen volverse más irascibles, ansiosas y deprimidas. El alcohol afecta también la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos, por lo que se incrementan comportamientos de riesgo y conflictos personales. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en Colombia, siempre fechas muy especiales como el 31 de diciembre, como el 24 de diciembre, como el Día de la Madre o celebraciones muy puntuales en las que normalmente las familias se reúnen, siempre habían altísimos índices de violencia y normalmente esos estímulos violentos se veían generados por altísimos grados de alcohol o por grados de alcoholismo muy elevados. Claramente, al nosotros tener desenfocada o químicamente desequilibrada esta hormona, que es la de la toma de decisiones, pues nosotros no vamos a tomar decisiones equilibradas y coherentes. Por esto vemos frecuentemente que personas en escenarios, por ejemplo, no sé, mujeres que van a una discoteca, terminan sosteniendo relaciones sexuales con diferentes personas, otras personas terminan en peleas, otras personas terminan inclusive sin ningún estado de conciencia, botadas por ahí por la calle o robadas. Cuando una persona está en un estado de embriaguez muy elevado, puede tender a tener estas lagunas mentales, puede tender a perder totalmente el conocimiento y obviamente pues en la toma de decisiones ni se diga, hay personas que se gastan literalmente el salario entero en consumo de alcohol y muchas veces es como que, ay sí, tranquilos, yo gasto, sabiendo inclusive que este dinero posiblemente le hace falta a su entorno familiar. Entonces recuerden que cuando hablamos de adicciones o cuando hablamos de un alto estímulo de algo, las personas dejan de tener un equilibrio en su toma de decisiones y se vuelve muy frecuente que entonces se vuelva una prioridad beber esta bebida alcohólica o beber este elemento o tomar este elemento o fumar este elemento adictivo se vuelve la prioridad en la persona y el resto pasa a unos segundos, terceros, cuartos planos y deja de ser importante para esa persona. Pero en el fondo también afecta directamente pues el cerebro y la toma de decisiones. El alcoholismo no solo afecta al individuo, sino también a sus relaciones y a su entorno social. Las personas con esta enfermedad tienden a aislarse y a rodearse de individuos que refuercen el comportamiento del consumo. Además, las relaciones familiares y laborales se deterioran, provocando conflictos y en algunos casos la pérdida de vínculos importantes. Es importante entender que siempre el entorno va a ser fundamental, ¿sí? Por eso digo que normalmente socialmente es muy aceptado este tipo de patrón. Ahora, cuando el patrón ya deja de pasar de un estado inicial a pasar a unos estados un poco más elevados de este consumo, donde inclusive la persona deja de asearse, deja de cumplir sus hábitos diarios, o empieza a reemplazar actividades solamente por pensar en este consumo, ya esto va a unos grados mucho más elevados que claramente no son los que frecuentemente vemos en la sociedad, pero sí los hemos podido de pronto ver en diferentes escenarios con personas particulares.
Por ejemplo, es la típica persona, acá en Estados Unidos se ve mucho. La vez pasada, por ejemplo, fui a una tienda y esta empleada olía alcohol muchísimo. Igual ella nos atendió súper bien, fue súper amable, pero a mí me impacta demasiado porque además era temprano y lo que yo siempre pienso es que todos somos niños heridos, entonces yo digo, ¿qué dolor debe tener ella para estar bajo este estado? Recuerden que cuando estamos bajo el estado de algún tipo de elemento adictivo, lo que queremos es frenar o tapar alguna condición emocional que tenemos, que nos duele, ¿sí? También recuerden que nosotros en la parte emocional desde pequeños tuvimos estas heridas de infancia o estas interpretaciones de la realidad o adoptamos estas creencias que nos hacen ver la vida de una manera, ¿sí? Nos hacen tener una interpretación de la realidad de pronto muy diferente a la que realmente tenemos. Entonces, normalmente cuando hay un estímulo externo que me alivia ese vacío, que me alivia esa perspectiva de la vida, pues entonces es cuando se generan estos consumos masivos de estas bebidas o de estos elementos que son adictivos. También vemos que hay amistades que solamente se reúnen para esto, que hay familiares que solo se reúnen para esto y que entre los mismos niveles de conciencia se relacionan unos con otros. Es decir, es frecuente que una persona alcohólica se encuentre y se amigue y se tenga un vínculo de amistad, de pareja, de relación o de cualquier índole con personas que estén viviendo la misma situación porque se sienten acompañados, uno, dos, porque sienten que no van a ser juzgados, tres, porque pueden echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Siempre la persona cuando no acepta su propia responsabilidad va a tender a echarle la culpa a el otro de su situación y pues esto puede pasar frecuentemente. Entonces vemos que hay grupos de gente que son alcohólicos y toman frecuentemente o amigos del trabajo que van y toman a escondidas, como que como una mentirita ahí entre el uno y el otro, pero al final los dos están intentando cubrirse y espaldándose detrás de la otra persona o del entorno. Respecto a los escenarios de la familia, yo digo que acá es súper complejo porque, por ejemplo, si lo hablamos de personas, bueno, empezando que normalmente muchas parejas se conocen en entornos donde hay alcohol y donde hay consumo de drogas, ¿sí? Me he dado cuenta que hay muchas parejas que iniciaron sus relaciones donde había consumo de alcohol y de marihuana y después ya formalizan, no tienen hijos y ahí sí hay un conflicto, ¿no? Porque ya cuando hay hijos, entonces ahí sí tú le vas a exigir a la otra persona que deje este consumo y lo que hace es empeorarse este consumo, ¿sí? Y alterando pues ya la vida del menor y la vida de la señora o del señor, dependiendo del caso. Y además recordando que si obviamente hay un altísimo consumo de alguna sustancia psicoactiva o bebida alcohólica o elemento adictivo, esto se le va a transmitir transgeneracionalmente al bebé por simplemente estar en la barriga de esa mamá, por simplemente hacer parte de papá y mamá, esto ya se transmite transgeneracionalmente. Entonces, ya ahí hay una vulneración de derechos hacia el menor, porque igualmente en algún momento este niño va a tener conflictos porque su memoria celular va a guardar todas estas adicciones y las va a sacar en algún momento de la vida. Ahora, si lo hablamos de personas que están en un entorno, recuerden que los padres deben dar el ejemplo en la casa, ¿sí? Por ende, normalmente estas personas, como están molestas con la vida, como están desconectados de ellos mismos y como ya naturalizaron este patrón de ego, de que yo soy el que mando, de que yo tomo y entonces llego como se me dé la gana a la casa, que entonces yo llego bravo y le pego a la mujer, de que entonces llego bravo a exigirle a mis hijos, se genera un entorno de miedo, se genera un entorno de muchas veces de violencias, de violencia intrafamiliar o de violencia hacia la mujer o de violencia hacia los niños y tiende a haber mucho miedo en el entorno familiar, tiende a haber algún tipo de rechazo que no se puede decir de frente, pero que lo hay. Y siempre es como cuando las personas vuelven a su estado habitual, después de que ya se les pasa como estos efectos de la química del alcohol, entonces tienden a pedir perdón muchos, o hacerse los que no pasó nada, o actuar con ego, o como narcisistas, como es que tú me obligaste, o
o fue por tu culpa que estaba así, y empiezan a buscar culpables frecuentemente, ¿sí? Normalmente cuando hay algún tipo de adicción, como por ejemplo el alcoholismo, siempre van a haber algunos trastornos psicológicos. Alguien no empieza a tomar y a tomar y a tomar porque sí. Hay un desbalance, no solo químico, sino hay un desbalance en el entorno de vida de la persona para que esté actuando de esta manera. Y ahí es cuando hay que buscar la raíz, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué le pasó a ese ser? ¿Qué le pasó a esa persona para que en este momento esté actuando de esta manera? ¿Sí? En los entornos familiares es súper complejo el tema del alcohol, en temas de pareja también, porque normalmente hay violencias, porque normalmente hay discusiones, porque normalmente el uno le va a exigir al otro que por qué llegó tarde, o que por qué tomó, o que por qué no la llevó, ¿sí? Y esto siempre va a generar que hayan conflictos. Recuerde que esto altera directamente la glándula de la toma de decisiones. Por ende, pelear con una persona borracha, pues no tiene sentido porque la persona no está en sus cabales, ¿listo? Hay otro tipo de gente y es personas que literal llegan a la casa como si nada, a poner más música, a fastidiar el entorno sano en el que están las otras personas, ¿sí? Y aquí la pregunta no es qué hacer con esa persona que sufre de este alcoholismo, sino es que tú te preguntes y que tú tengas una conversación contigo mismo o contigo misma de tú por qué estás aceptando a esta persona, ¿sí? Recuerden que nosotros no somos los culpables de las situaciones emocionales de nadie y que yo no me tengo que cargar la responsabilidad de nadie, ni asumir las cargas del otro, ni los dolores del otro, ni como parejas, ni como esposos, ni como hijos, ni como papás. Esto lo he visto con niños, con hijos, adolescentes y adultos que tienen sus padres alcohólicos y que los hijos van e intentan salvar a sus padres de estos alcoholismos o de estas adicciones. Lo vi, lo he visto muchas veces, así como padres intentando salvar a sus hijos o así como parejas intentando salvar a sus esposos. Aquí no se trata de salvar a nadie, sino se trata de entrar en un estado de conciencia, de identificar qué le pasa a esa persona, obviamente con toda la bondad y el amor. Hay que hacer lo mejor que podamos, pero si esto ya te transgrede a ti y te transgrede tu proceso de evolución, hay que sentarte contigo mismo y responderte tú mismo, tú misma, el para qué de las cosas, ¿listo? Porque hay hasta un punto donde uno puede ayudar, pero recuerden que siempre el cambio es individual. Recuerden que el camino es autorresponsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones. Por ende, nadie puede hacer el trabajo por nosotros, así nos ame y nos quiera. Y lo digo porque trabajé en fundaciones muchos años y lo vi con personas que consumían sustancias psicoactivas. Familias toda la vida detrás de sus padres, de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, rogándoles que volvieran a casa, que allá tenían todo, que les iban a dar todo. Esto no funciona así, ¿sí? Cuando una persona está muy herida, va a buscar esta forma para escaparse de esa realidad y para no enfrentar ese dolor. Y hay que hacer un proceso muy grande y es un proceso de conciencia que se puede hacer de muchas maneras. Entonces tú puedes querer ser el salvador de esa persona, pero recuerda que si ya te está alterando tu propio camino y tu propio viaje del héroe, esto pues no es bueno, o sea, no es bueno tampoco, porque el flujo de la vida no funciona así, ¿de acuerdo? Y nunca debemos pasar por encima de nosotros mismos y de nuestro propio equilibrio para ayudarle a otros, porque ahí hay un desajuste, ¿sí? En el ciclo vital. Entonces, tómenlo con amor, ayuden con amor, ayuden con bondad, pero también hay que ponerle un límite y un equilibrio a lo que hagamos por los otros, ¿listo? Porque si el otro no se mueve por él o ella no se mueve por ella, pues es que ahí es muy complejo asumir una responsabilidad que tú no puedes controlar y nosotros solo podemos controlar lo que realmente podemos controlar, mente, cuerpo y espíritu. El resto, lo externo, es imposible de controlar. Entonces no es ser egoístas, pero es simplemente ser coherentes con el flujo y el proceso de la vida. Las personas con problemas de alcoholismo suelen enfrentarse al estigma de la discriminación, lo que genera un círculo vicioso de vergüenza y culpa. Este estigma social afecta su autoestima, llevándolas a justificar el consumo de una forma de anestesiar el dolor.
Debido a que el alcohol afecta las relaciones interpersonales, es común que las personas alcohólicas experimenten una desconexión social profunda. La dependencia al alcohol sustituye el placer de las interacciones sociales saludables, haciendo que el individuo se aísle progresivamente. Las amistades como parejas y relaciones familiares suelen verse afectadas por esta falta de conexión emocional. Aquí es algo muy importante, y es que hace unos días estaba viendo un podcast y esta persona pues era una persona pues famosa en Colombia, y este señor decía: la gente cree que cuando hay una adicción siempre estamos llenos de muchas personas, como en las películas lo muestran, ¿no? Como que, no sé, la super fiesta, hay un montón de gente y no. Y él decía en esta entrevista, decía: lo peor de todo es que yo era adicto y lo normalicé tanto que siempre, ya entonces tú como que te pones en tu propia burbuja, ¿no? En tu propia casa, contigo mismo. Acá hay un escenario de soledad, hay un escenario de mucho dolor, de mucha ansiedad, de mucha frustración. Además, porque después de que pasa el efecto del alcohol en el cuerpo, obviamente entonces el cuerpo tiene ahí unas dinámicas de malestar, también la mente, pero también nuestra parte emocional. Nosotros venimos con un plan almático, nosotros somos seres de luz y seres que estamos creados por el universo, por Dios. Obviamente, al nosotros ser parte de Dios, venimos con todo perfecto y completo. Por ende, tener este tipo de hábitos autodestructivos y naturalizarlos dependiendo o independientemente del entorno o de la situación, pues lo que genera es que haya un desbalance emocional, ¿sí? Que empiece a haber culpa, que empiece a haber frustración por seguir haciendo y seguir generando como esta adicción, y postergar además los hábitos positivos, porque muchas veces la misma gente se promete: no, ya esta vez yo sí lo voy a dejar, ya no lo voy a hacer más, y lo que hacen es postergar el hábito positivo, ¿sí? Pero el hábito negativo simplemente lo siguen haciendo, sacando excusas o con refuerzos instantáneos, la última vez, o con promesas falsas, o busca la manera para hacerlo sin que otro se dé cuenta, y empiezan a generar este aislamiento. Lo que me generó impacto de esta entrevista de esta persona es que él decía: lo peor de todo es que yo me volvía una mierda y yo estaba solo en mi casa. O sea, ni siquiera nadie se daba cuenta de lo que me estaba pasando, ni siquiera nadie podía ayudarme porque nadie sabía que yo estaba en esa situación, ¿sí? Entonces, tampoco podemos ni juzgar, ni asumir, ni justificar, ni siquiera opinar de la condición de una persona que esté en ningún tipo de adicción. Y esto es algo muy serio. Las personas tienden a juzgar o tienden a alabar acciones que aunque sean normalizadas, no están bien para nuestro bienestar, ¿sí? Le hacen daño al cuerpo, a la mente, al espíritu. Entonces, socialmente se avala mucho, pero cuando una persona no pudo tener autocontrol, cuando su autoconcepto está por el piso, cuando su autoestima está en desconexión con su propio cuerpo, con su propio proceso de vida, es imposible que estas personas reciban el estímulo positivo externo, y que después ellos, por asimilar y asumir que esto es bueno o malo, o que esto es positivo socialmente hablando, pues empiecen a naturalizarlo tanto que entren ya en unos estados altísimos de alcoholismo, ¿sí? Por esto es importante que no naturalicemos estos patrones de conducta. No es normal en cada reunión que hay tener alcohol. Y ustedes tienen que tener fuerza, voluntad. ¿Una cervecita? No. O sea, piensa el para qué necesitas eso en tu vida, para qué necesitas esa bebida. No es necesario. Hay muchísimas bebidas súper ricas y no tienen alcohol. Y puedes disfrutar, la vida se puede disfrutar sin necesidad de estímulos externos. Cuando tú necesitas un estímulo externo para disfrutar de tu vida, es porque hay alguna desconexión en algo de ti, o porque no te has dado cuenta de tu grandeza, o porque hace falta mejorar o trabajar un poquito tu fortalecimiento de autoestima, de amor propio, o tus heridas de infancia. Hay que trabajar algo, pero siempre todo lo podemos trabajar desde la parte espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto si somos las personas que estamos bajo esta situación, tanto si somos personas externas que estamos opinando, ya sea para bien o para mal. De estos temas no se opina, se ayuda,
Y si se ayuda, se pregunta también, ¿sí? Por lo que les decía, hay que tener un equilibrio. Uno puede dar herramientas, pero el único que las puede aplicar es la persona que está en la situación. Acá no somos los salvadores de nadie. Y esto no es que nos haga malos. El alcoholismo afecta la capacidad de cumplir responsabilidades y laborales, ya que los individuos tienden a faltar al trabajo y cometer errores a ser menos productivos. Esto a su vez lleva a la pérdida del empleador y a un ciclo de pobreza y exclusión. Sin entorno laboral estable, la persona se encuentra aún más vulnerable ante la enfermedad. Aquí es importante entender que este tipo de patrones como el alcoholismo no solamente generan que hayan alteraciones en nuestro cuerpo, en nuestro estado mental, sino también en el dinero. Recuerden que el dinero es energía. El dinero es energía. Por ende, si yo estoy fracturando esta energía comprando bebidas alcohólicas, que es algo que me lastima, esto lo que hace es perder el flujo. Es como las personas que van al casino, como las personas que se compran todo en vicio, o como las personas que tienen hábitos autodestructivos y utilizan el dinero para comprar estos hábitos autodestructivos. Están botando la energía y están teniendo fugas energéticas muy fuertes de su abundancia, del dinero, de su riqueza. Por ende, frecuentemente estas personas tienden a quedarse sin nada, no solamente sin familia, sino que por no controlar sus acciones, sus decisiones, inclusive dejando a familias totalmente en quiebra, vendiendo casas, apostando. Cuando hay una adicción ya de un estado altísimo, aquí para la persona no hay, no hay quien lo pare o quien la pare, ¿sí? Porque como les decía hace un momento, la prioridad se vuelve satisfacer esa dopamina instantánea, ¿sí? Y entran en una crisis súper fuerte cuando se pasa este estímulo de dopamina, llegan a su realidad y empiezan a buscar como locos, con ansiedad, con frustración, con depresión, con muchas emociones encontradas, este otro estímulo, o sea, intentan buscar, por ende no hay una toma de decisiones asertiva, pues porque no están bien, no están equilibrados. Y adicionalmente, pues su cuerpo está en toxicidad, pues porque hay un desbalance químico también del cuerpo. Entonces este tema con el dinero es súper complejo porque normalmente en los trabajos está prohibido el consumo de alcohol, claramente, pero es muy frecuente que las personas lleguen bajo estos estados de alcoholismo. Es muy frecuente, inclusive en estados de marihuana también. Es más frecuente de lo que uno creería. A mí me pasó en algún momento. Fui directora de un estudio de arte y danzas, que era un proyecto que tenía con mi hermana en Colombia, y recuerdo que una vez una profesora de folclore, ella llegó alcoholizadísima y tenía clases con los niños, entonces como que yo, inclusive en el contrato que yo les había hecho a los profes, yo tenía estructurado, obviamente por si acaso, que no podía llegar nadie en estado de embriaguez y que tenían que llegar pues como con su uniforme, o sea, bien presentados. Pero son situaciones que suelen pasar. Vi una película hace poco que era de un piloto y este piloto consumía de todo, o sea, de todo. Consumía, inhalaba un montón de cosas, consumía, fumaba, alcohólico, súper alcohólico, y él era piloto. Y este piloto como que estaba enredado con una azafata, la cual la azafata también ya era alcohólica, ¿sí? Esta persona, después de una noche súper de fiesta, con esta chica tenía turno para volar pues su avión, ¿no? En el avión llevaba como 200 pasajeros o 100 algo de pasajeros. Y el avión tiene una falla. Y esta persona estaba totalmente alcoholizada. De hecho, en el mismo avión se tomó como tres vodka. El man piloteó muy bien el avión mientras estaba pues igual bajo ese consumo y pudo, digamos, como enfrentar la dificultad que tuvo el avión en el momento en el que estaban andando. Sin embargo, obviamente murieron como 6 personas en ese vuelo y pues al man le hacen todas las investigaciones, le hacen absolutamente pues como todo, pues del por qué el avión se había dañado, de qué había pasado.
Y es muy curioso porque al principio de la película el man intenta sobornar a todas las personas para que no, como que lo pongan en escarnio público de que él estaba bajo bebidas alcohólicas muy elevadas y adicionalmente pues había consumido coca esa mañana. O sea, imagínense una persona volando, un piloto volando un avión en esas condiciones. En la película el man intenta sobornar a todas las personas, es separado, la persona, la azafata con la que él salía, fallece en esta situación y después de darle muchas largas al juicio y todo esto, en el juicio las personas le dicen a él que si él sabía si que la azafata también estaba en Alcohólicos Anónimos y que se había inscrito a un programa de psiquiatría porque era alcohólica. Cuando a este personaje le dicen esto, él no aguanta más y dice la verdad. Dice, yo fui el que me tomé estos vodka en el avión, yo estaba con coca el día del vuelo, yo había tomado la noche anterior y él asume su verdad y después como que termina haciendo su viaje del héroe, explicándole a otros sobre Alcohólicos Anónimos. Y pongo este ejemplo porque yo creo que también, más allá de que nos quedemos sin trabajo y que perdamos el dinero, yo creo que en cualquiera de los escenarios laborales en los que cualquier persona está, hay una responsabilidad social. Si es en un banco, hay una responsabilidad social porque estás bregando con dinero de otro. Si es en un avión, hay una responsabilidad social porque tienes pasajeros. Si es un doctor o un médico, hay una responsabilidad porque estás jugando con la vida de alguien, ¿sí? Si es un terapeuta, hay una corresponsabilidad. Si tú elaboras comida, hay una corresponsabilidad porque esa comida puede terminar intoxicada porque tú no estás tomando buenas decisiones. Entonces, más allá del dinero y de perder esta abundancia, recuerden que la abundancia también está en el servicio de la vida. Y cuando yo doy un servicio sin un equilibrio y desde una manera fracturada, ¿sí? O desde una inestabilidad, yo estoy generando más inestabilidad, estoy siendo irresponsable socialmente hablando, ¿sí? No solamente contigo, sino con el entorno en el que tú laboras. Entonces es como una persona que sea un taxista y sea alcohólico y vaya a manejar su taxi bajo estas bebidas alcohólicas, ¿sí? O un político que vaya a ir a firmar, no sé, una ley bajo estas bebidas alcohólicas. O sea, hay muchos ejemplos de cómo más allá de que perdamos un trabajo es la responsabilidad social que tenemos como líderes. Y si tú en tu trabajo eres líder en el área en el que tú te desenvuelvas, ¿sí? Debes pensar que estás siendo irresponsable con ese entorno y que eso te puede traer unas consecuencias mucho más elevadas que no solamente haberte autodestruido a ti mismo, sino a tu entorno, como el ejemplo de esta persona, de esta película, que bueno, el man piloteó muy bien y logró como igual que el avión no se estrellara y que se murieran todas las personas. O sea, él decía, nadie hubiera volado ese avión como yo lo volé, inclusive estando bajo coca y bajo alcohol. Él justificaba igual esa adicción, pero el punto es, ¿y si el mismo estado de alcoholismo le hubiera generado la estrellada de todas las personas? Hay una corresponsabilidad cuando nosotros prestamos un servicio. Entonces no solamente te quedas sin dinero y sin abundancia, sino que además generas unos karmas y generas unas situaciones mucho más grandes y problemáticas mucho más grandes y fuertes de las que tú mismo te puedes imaginar. Bueno, frente al cuerpo y bajo el consumo del alcohol, el alcohol afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, pero el hígado, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso son los más dañados. A largo plazo, estos daños son irreversibles y pueden ser mortales. El hígado es el principal órgano encargado de metabolizar el alcohol y el consumo crónico. Puede llevar a enfermedades graves como la hepatitis alcohólica, la cirrosis y el cáncer de hígado. En el sistema cardiovascular, el alcoholismo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, miocardiopatía y arritmias. En el sistema nervioso, además del daño cerebral mencionado, el alcohol afecta la función nerviosa en general, causando neuropatía alcohólica. Esta afección implica daños en nervios periféricos y provoca dolor, debilidad muscular y falta de coordinación.
En el sistema digestivo e inmunológico, el alcoholismo crónico también puede causar problemas digestivos graves como gastritis, úlceras, pancreatitis. Además, el sistema inmunológico se debilita, haciendo que la persona sea más vulnerable a las infecciones. Yo digo que no solamente es esto, sino que recuerden que nosotros todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene química. Nuestro cuerpo tiene un balance químico y cuando nosotros tomamos este tipo de bebidas empezamos a tener un desbalance químico, ¿sí? Adicionalmente, como les decía, de lo que se genera después de que pasa este estímulo de dopamina, y es que el cuerpo empieza a tener unas alteraciones, ¿sí? Nos da jaqueca, nos hace sentir mal, nos dan ganas de vomitar, ya no queremos pues como nada, tenemos mucho sueño, quedamos deshidratados, y es lo que se ve frecuentemente, lo que se llama resaca o lo que la gente le gusta sentir, ¿sí? Lo peor de todo es que el sistema genera inclusive como bebidas para quitar esta jaqueca en vez de educar a las personas de los daños que genera esta bebida alcohólica. Claramente, la mayoría de etiquetas de las bebidas alcohólicas dicen que estas bebidas son dañinas, pero porque no hay un estado de conciencia real en que nos expliquen los verdaderos daños que estas bebidas nos generan. ¿Por qué siguen vendiendo estos productos de manera libre a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, generándoles alteraciones en su cuerpo y en su mente? Más todos los factores externos de todo lo que pasa cuando una persona está en estado de embriaguez. En aspectos espirituales, desde una perspectiva espiritual, el alcoholismo es visto por muchas tradiciones como una pérdida de la esencia del ser. Algunas culturas se dice que el alcohol invita a espíritus o entidades negativas que nublan la mente y debilitan la conexión con el alma. Esta metáfora describe el sentido del vacío y desconexión que muchas personas experimentan cuando están atrapadas en el alcoholismo. Los espíritus del alcohol, se dice que estos bebidas hace unos años, o lo que dice pues algunas teorías es que estas bebidas eran conjuradas, ¿sí? Con espíritus. Y por eso es que frecuentemente las personas se comportan de una manera diferente ante estos, cuando toman estas bebidas. Por eso hay personas que son irreconocibles bajo el estado del alcohol, porque es como que algo externo me quiere separar de lo que yo soy. Recuerden que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo y venimos con un plan almático. Y nuestra guía y nuestra brújula son nuestras emociones y nuestra alma. Por ende, bebidas externas o elementos externos como vacunas, como el alcohol, como las drogas, como pastillas, entre otros, lo que generan es que haya una desconexión, que haya un desbalance químico en nuestro cuerpo, que haya un desbalance hormonal en nuestro cuerpo, ¿sí? Y al haber estos desbalances, nos empezamos a despegar de nuestra alma, ¿sí? Y esto es algo muy serio. También la desconexión a nivel espiritual causa una profunda desconexión con el propósito de vida y la esencia del interior. Las personas bajo el influjo de esta adicción suelen sentirse vacías, sin rumbo y con un profundo sentido de insatisfacción. La búsqueda de significado y propósito se diluye en el consumo, creando una sensación de desconexión de la propia alma. En muchas culturas, el alcohol es visto como un portal hacia la influencia de espíritus oscuros que alteran la personalidad del individuo y los llevan a comportamientos autodestructivos. Esto simboliza la forma en que el alcohol cambia la identidad y la conducta, llevándolos a actuar de manera que normalmente no lo harían. Este concepto espiritual refleja el peligro de la pérdida de control y las aperturas a pensamientos de energías negativas que el alcohol puede inducir. El alcohol actúa como una barrera entre la persona y su espiritualidad, nublando la mente y obstaculizando la meditación, la oración o cualquier práctica de introspección. La dependencia al alcohol también puede hacer que las personas se vuelvan insensibles a la intuición y a los valores espirituales, reforzando el vacío existencial y la dependencia de la sustancia para sentirse completa. Recuerden que nosotros todos tenemos un propósito de vida. Claramente ese propósito de vida
requiere que nosotros estemos aquí en la tierra, en esta Matrix. Recuerden que esto es un juego y que nosotros, al ser seres espirituales en un cuerpo, simplemente estamos viviendo aquí una experiencia. También hay que entender que el mundo es de polaridades, que siempre vamos a encontrar lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, el día, la noche, y que depende de nosotros, con nuestro libre albedrío, cuál es el camino que queremos vivir. Nuestra alma trajo un camino para que nosotros lo hiciéramos, ¿cierto? Y lo viviéramos de una manera armoniosa, bonita, conectadas con nuestra luz y con nuestra divinidad. Pero cuando nosotros, por medio del libre albedrío, empezamos a tomar decisiones que son autodestructivas, empezamos a pasar por encima de este plan almático. En esta vida, en este proceso del planeta y del alma, nosotros decidimos por medio de nuestro libre albedrío. ¿Listo? Por eso es importante trabajar las virtudes, por eso es importante que como seres humanos nos planteemos unas virtudes del ser, una filosofía de vida que me lleve a yo mismo crear mi base sólida de cuáles son mis no negociables en la vida, ¿sí? No es que yo no tomo, ok, y al que le guste bien, al que no, también. Son decisiones que tú tomas, ¿sí? El autocontrol. Entre las virtudes está el manejo de las adicciones o el manejo de los hábitos o el manejo de los placeres de la vida. Y yo creo que hay que resignificar el placer de la vida porque tenemos muy alineado los placeres de la vida con cosas que son autodestructivas. Esto también genera fugas energéticas, genera lavas energéticas, que son cosas energéticamente hablando que nos hacen tanto daño, que nos mantienen tristes, agobiados, cansados, estresados, que sentimos que no nos rinde el tiempo, que tenemos una desconexión con nuestra propia vida, que no sabemos a qué vinimos, que nada nos llama la atención, que todo nos aburre, que solo entonces ya queremos estímulos instantáneos, ¿sí? Entonces yo creo que uno, hay que resignificar los placeres. Dos, es importante que identifiquemos cuáles son estas fugas energéticas en nuestra vida. El alcohol es una de ellas. El alcohol te roba energía, ¿sí? Te roba energía, te hace daño y adicionalmente te hace tomar decisiones negativas, ¿sí? Y lo que te genera es un vacío mucho más grande del que ya tienes. Entonces la invitación es, enfrenten eso que tanto les genera dolor, busquen ayuda, ¿sí? Hay muchas formas de ayuda que ya se las voy a decir y les cuento acá un poquito de mi experiencia. Yo estuve prácticamente un año, unos meses, 8 meses, 9 meses, bebiendo todos los días, bueno, no todos los días, pero sí bebía con mucha frecuencia. Y créanme que yo ni siquiera comía porque no tenía cómo, o sea, como que lo poco que tenía muchas veces me lo gastaba en cigarrillos o en cerveza. Tener un mal hábito que te genera una fuga energética tan fuerte como el alcohol te hace traer otros hábitos destructivos, como fumar, como andar con personas que te quitan energía, como andar en el chisme, en discotecas, hablando mal de otros, no tener límites, no aprender a decir que no, no aprender a tomar decisiones, no aprender a observar a tu alrededor y bajo estas bebidas pues tomar decisiones terribles, ¿sí? Ahora, mujeres, yo aquí hago un llamado porque también conocí la historia de una persona que bajo bebidas alcohólicas sostuvo relaciones sexuales con varios hombres, ¿sí? Una de estas personas, o bueno, no sé, después de ese acto sexual como con muchas personas, esta chica, bueno, se quedó dormida por ahí como en una parte de la casa, después llegó otra persona y la abusó sexualmente. Y los otros tipos, como estaban borrachos, la grabaron, ¿sí? Después de esto la policía lo supo y bueno, eso fue aquí en Estados Unidos. Miren, esto es muy importante. Autocuídense. Nadie en estado de alcohol está bien. Nadie en estado de alcohol toma decisiones equilibradas, ¿sí? Y es muy tonto ganarse uno un abuso sexual, una golpiza, una muerte o cualquier situación de vulneración de derechos, sea hombre, mujer, adolescente o un anciano, el que sea, por simplemente no tener un autocontrol, ¿sí? Ahora, si ustedes van a hacerlo, busquen las maneras en las que no tengan riesgo.
vayan con una persona que no tome y que los cuide, o simplemente no lo hagan, es que no hay necesidad, ¿sí? Esta genera fugas energéticas, estos espíritus del alcohol generan que empiecen a pasar cosas negativas, que empieces a tomar decisiones que no están avaladas realmente por tu alma y por lo que tú eres. Y no les ha pasado que ustedes dicen, ¡ay, marica, yo por qué hice eso! Entonces le echan la culpa al alcohol. Entonces observen desde unos ojos todo lo que yo les estoy diciendo y pónganlo en una balanza. Porque en verdad cuando yo escuché esta historia, claro, esta chica andaba alcoholizada todo el tiempo. Y normalmente tenía relaciones sexuales con uno y con otro. Y ya después, como, no sé, en un día normal lloraba y lloraba que porque su vida era como su vida era. Entonces, seamos coherentes. Empecemos a tomar decisiones coherentes. ¿Yo qué hice para salirme de ese entorno hostil del alcohol y de la rumba? Me fui a otro lado, me cambié de estado, me cambié por completo de entorno. Me fui a un entorno en el que yo liderara mi vida. Y yo misma tuve fuerza de voluntad y dije, no más, no más, no necesito esta bebida en mi vida, ¿sí? Y le puse enfoque a mis sueños. Recuerden que la mentalidad de enfoque, a lo que tú le enfocas tu mente, eso es lo que tu mente va a buscar. Si tú enfocas tu mente y vuelves la prioridad una adicción, tu mente solo va a buscar la oportunidad para tú disfrutar de esa adicción, ¿sí? Por ende ya va a haber un desbalance en absolutamente todo lo que hagas en tu vida. Entonces, tengan fuerza, voluntad y si necesitan ayuda, pídanla. Pero tengan mucho cuidado porque estas fugas energéticas los pueden llevar a situaciones terribles, ¿sí? Bueno, como formas de terapias, lo que yo les recomiendo, uno es hacer un proceso espiritual. Todos venimos con un propósito. La invitación es a sanarnos. Si sus heridas de infancia fueron lo que les generaron estos dolores, una pérdida grandes de las situaciones de alcoholismo que existen son por duelos no sanados, ¿sí? Nos da miedo pasar por el dolor, pero el dolor no es más grande que lo que tú estás pagando día a día con esa adicción, ¿sí? Entonces, enfréntense a ese dolor, busquen ayuda, busquen la forma, busquen esa fuerza de voluntad y comprométanse con ustedes mismos, ¿sí? Hablando ya de un poco de terapias, la terapia cognitivo-conductual, que es la TCC, es una terapia altamente efectiva para el alcoholismo, ya que ayuda a identificar y cambiar los pensamientos y conductas negativas asociadas con el consumo de alcohol. Los pacientes aprenden a reconocer los desencadenantes y a desarrollar estrategias para afrontar situaciones sin recurrir al alcohol. La neurofeedback y biofeedback, estas técnicas utilizan tecnología para entrenar el cerebro y ayudarlo a restablecer patrones de ondas cerebrales saludables. La neurofeedback permite a los pacientes ver y ajustar su actividad cerebral, mejorando el control emocional y reduciendo la ansiedad, que a menudo son factores de consumo de alcohol. Los medicamentos para la regulación de neuroquímica, en algunos casos los médicos pueden recetar medicamentos para ayudar a restablecer los niveles de los neurotransmisores del cerebro. También la meditación, el mindfulness. La práctica de la meditación ayuda a desarrollar la mayoría de conciencia y control en los pensamientos y emociones, lo cual es esencial para reducir la impulsividad y la reactividad emocional que pueden llevar al consumo. Además, el mindfulness también es eficaz en la reducción del estrés, ansiedad y factores comunes en las recaídas. También hay una terapia de sanación física y es la desintoxicación médica supervisada. En este caso, la supervivencia severa es crucial realizar una desintoxicación bajo supervisión médica. Durante este proceso, los profesionales monitorean los síntomas de abstinencia y, si es necesario, administran medicamentos para reducir los riesgos. Esta etapa es fundamental para liberar el cuerpo de las toxinas acumuladas del alcohol y evitar posibles complicaciones. También hay suplementos nutricionales como dietas equilibradas, ya que el alcoholismo suele causar deficiencias nutricionales, especialmente de la vitamina B y C, y minerales como el magnesio, el zinc y antioxidantes. Un plan de nutrición adecuado enfocado en alimentos ricos en nutrientes
Ayuda a restaurar el equilibrio del cuerpo y mejorar el sistema inmunológico. También es útil incluir suplementos bajo supervisión médica para asegurar una recuperación completa. El ejercicio es esencial para la recuperación, ya que ayuda a restablecer el equilibrio hormonal, neurotransmisor, reduciendo los síntomas de abstinencia, mejorando el estado del ánimo. Las actividades aeróbicas como correr, nadar, caminar son especialmente efectivas, ya que promueven la liberación de endorfinas y dopamina, mejorando el bienestar general sin necesidad del alcohol. La terapia del establecimiento de metas establece metas y es una terapia para mejorar desde la motivación. Es útil para ayudar a las personas a encontrar razones internas y personales para cambiar. Esta técnica permite identificar metas significativas y orienta al paciente al desarrollo de planes de acción para lograrlas. Fortalecer el propósito es fundamental para la constancia en la recuperación. Establecer una rutina de hábitos puede ayudar a organizar el tiempo, reducir el estrés, lo que disminuye riesgos de recaída. Crear hábitos como llevar un diario, practicar la gratitud, realizar actividades de autocuidado y dedicar tiempo a pasatiempos saludables ayuda a construir una vida más equilibrada a menudo. Esto implica reemplazar las actividades asociadas al consumo de alcohol con prácticas positivas como ejercicio o arte. También están los grupos de apoyo o alcohólicos anónimos, que son de apoyo comunitario y que estas personas están pasando por situaciones similares. Estos grupos ofrecen un espacio seguro para compartir experiencias y recibir el apoyo y la comprensión a otros en el camino de recuperación. También hay una terapia de reconexión espiritual, que es la meditación, y prácticas como el yoga, el reiki o la meditación guiada pueden ayudar a la persona a reconectar con su esencia y fortalecer su bienestar espiritual. Estas prácticas fomentan la autoconciencia y permiten al individuo descubrir y sanar las heridas emocionales que pueden haber llevado el consumo del alcohol en su primer lugar. Practicar la gratitud y el perdón en esta recuperación ayuda a centrar la atención en los aspectos positivos y valiosos de la vida, alejando el enfoque de los pensamientos negativos y de la tensión y de la tentación a recurrir al alcohol. El perdón tanto hacia uno mismo como hacia los demás es crucial para liberar resentimientos y culpas, promoviendo una sanación profunda. Ayudar a otros en situaciones similares, participar en el servicio comunitario, en la guía de grupos de apoyo o programas de ayuda social es una manera de sanar el espíritu a través del servicio a los demás. Ayudar a otros a brindar una sensación de propósito y plenitud contrarresta la dependencia emocional del alcohol. También algunas tradiciones espirituales ofrecen ceremonias de sanación, como el uso de plantas medicinales en un contexto adecuado y bajo un guía de expertos, o rituales de sanación espiritual. Estas prácticas pueden ayudar a las personas a procesar y liberar emociones reprimidas y a reconectar con su esencia de una manera segura y profundamente significativa. El tratamiento del alcoholismo desde 4 dimensiones, como es la mental, la física, los hábitos y la espiritual, permite una recuperación profunda y sostenida. Este enfoque integral ayuda a sanar tanto el cuerpo y el cerebro como los aspectos emocionales y espirituales, permitiendo a la persona reconectar con un propósito de vida más grande, establecer relaciones sanas y desarrollar hábitos que fortalezcan su bienestar. Con este enfoque holístico, un individuo puede que no solo superar la dependencia al alcohol, sino también encontrar una vida más plena y satisfactoria. Bueno, en mi caso lo que yo hice, digamos que teniendo en cuenta todas estas estrategias que nombré desde la medicina actual, también nombré respecto a hábitos y también nombré en técnicas espirituales. Yo lo que hice, uno, fue cambiar de entorno, cambiar de contexto, cambiar de barrio, cambiar de amigos, cambiar absolutamente todo mi entorno. 2, empecé con una rutina de hábitos, ¿sí? Esta rutina de hábitos que incluía deporte, salir a caminar en las mañanas, salir a correr, respirar aire puro, tomar agua, escribir mis emociones, llorar, hacerme cartas, hacer deporte funciona muchísimo, compartir en escenarios naturales, ¿sí? Estar en madre tierra, en el agua, en el pasto, y ustedes le piden a madre tierra que te limpie, ¿sí? Hay que asistir igual a un terapeuta o una persona experta que te pueda igual ayudar en este acompañamiento. Si tú ves que tu estado de alcohol es muy alto, ¿sí? Y que ya es un problema que has intentado y no has podido, hay que buscar ayuda con expertos. Pero yo creo y estoy segura que todos tenemos la fuerza de voluntad para poder hacer las cosas. Así lo hice yo. O sea, yo tomé una decisión y ya, ¿sí? Ahora, recuerden que muchos de nosotros y muchas de las almas, la forma en la que generamos un despertar de conciencia y un despertar espiritual es por medio de situaciones de dolor, es por medio de situaciones fuertes. Por ende,
Si tú estás viviendo una situación de alcoholismo, te puedes sanar y puedes enseñarle a otros tu viaje del héroe. Busca tu propia solución hacia el alcoholismo. Crea tu propia estrategia para solucionarla, ¿sí? Y empieza ese viaje del héroe. El viaje del héroe lo que hace es pasar el camino, pasar la página, dejar esta adicción, o pasar por esta situación negativa y verla como un triunfo, como un trofeo, ¿sí? Tú te llevas tu trofeo y le muestras al mundo cómo lo lograste, desde el amor, desde la sabiduría y habiendo superado 100% esto, ¿sí? Muchas veces las personas no cumplen la vida de sus sueños porque tienen estas fugas energéticas que les impiden llegar a los resultados que quieren. Si no hay un enfoque de la mente a querernos ver bien, no estamos en nada. Ahora, la visualización. En terapias de constelación familiar se usa la visualización. Recuerden que nuestra mente piensa con imágenes. Visualízate todos los días sano, feliz, bien, como te quieres ver, porque el cerebro no discierne si esto es verdad o mentira, ¿sí? Entonces, imagínate que estás sano, que si quieres tener familia, pareja, o que si quieres volver con ellos, ¿sí? Pero hay muchas maneras de hacerlo, simplemente es cuestión de que conecten con ustedes. Su propósito de vida puede estar vinculado con ese dolor tan grande que no quieren pasar. Sánense, busquen su manera, no hay una manera específica de hacerlo, no hay un manual, pero si ustedes mismos trabajan en ustedes mismos, en el autoconocimiento, en fortalecer su autoestima, fortalecer su autoconocimiento, en reconectar con su autoestima, en reconectar con su cuerpo, ustedes van a encontrar la solución a esta situación. Y después de que la encuentren y se sanen, enséñenla. Y tienen este trofeo que fue esa situación de dolor que pasaron, que fue esa situación de superación personal. Muchas veces nuestro propósito de vida es enseñarle a otros cómo logramos sanarnos, ¿sí? Y ayudarles a otros de inspiración. Inclusive, si no lo quieres enseñar, no importa, con sanarte tú mismo ya estás elevando la vibración del planeta, ya estás ayudando, ya hiciste tu camino, ¿sí? Pero el servicio también ayuda a generar esta dopamina real. La dopamina real, recuerden que se genera realizando proyectos, con cosas a largo plazo, a interés compuesto de la vida. Cuando tienes un proyecto, cuando vas al gimnasio, cuando tú le demuestras a tu mente que te cumpliste lo que te dijiste, ¿sí? Si ustedes no tienen fortalecido esto, pueden empezar con cosas muy pequeñas como por ejemplo, hoy voy a tender la cama y la tiendes y tu mente va a decir, ¡ah! Él tendió la cama, wow, sí cumplió. Y empiecen a hacer así este juego mental hasta lograr entonces empezar con hábitos más fuertes, salir a caminar en las mañanas, madrugar media hora más para hacer deporte, tomar agua. Recuerden que ustedes siempre actúan con su nivel más alto de conciencia. Entonces piensa antes, la vida solamente es de decisiones. ¿Con qué nivel de conciencia vas a actuar cuando te ofrecen esta bebida alcohólica? ¿Vas a actuar con qué nivel? ¿Quién es la versión más elevada de ti? ¿La que toma alcohol o la que dice no gracias? Y cuando lo vayas a hacer, tú tienes que ser fuerte y decirte no, no, no. ¿Qué me genera esto a 20 años después? Y ser consciente, ¿sí? Entendiendo desde la comprensión sin juzgar. ¿Listo? Comunidad sabia, yo espero este episodio les haya gustado muchísimo. En verdad sé que es un tema súper complejo. Obviamente aquí no hay una verdad absoluta. Lo que yo digo, no me crean nada, simplemente quédense con lo que más les resuena a ustedes. Lo más importante es que ustedes vean que todo es posible y que todos vinimos a hacer este viaje del héroe de muchas maneras, ¿sí? Que nada es eterno, que absolutamente todo pasa y que debemos autorresponsabilizarnos de nosotros mismos. No hay nadie quien venga a hacer lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia vida. Entonces, aquí la invitación es a dejemos de naturalizar y normalizar estos patrones de conducta tóxicos y dañinos y de justificar la amistad y de justificar los encuentros de amistades por medio de estas bebidas alcohólicas. Seamos independientes y tengamos un criterio en la vida y tengamos los límites en la boca. No, gracias. Aprendamos a decir que no. Dejemos de complacer al mundo, porque miren cómo nos tienen, perdidos, alcohólicos, drogadictos,
con un montón de adicciones, con un montón de dopamina falsa. Empecemos a crear dopamina real, ¿sí? ¿Cómo? Cumpliendo nuestros sueños, cumpliendo nuestras metas, trabajando en nuestra parte mental, en nuestra parte física, en nuestra parte espiritual, estudiando, educándonos, enseñando, ayudando al mundo. Esa es la manera. Les quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.